Hay momentos en la vida en los que incluso el poder se siente pequeño. Un rey lo descubrió cuando comprendió que la autoridad no podía protegerlo de la inestabilidad de su propia mente. Gobernaba un reino próspero, escondido entre montañas y ríos que parecían eternos, pero su interior estaba marcado por un temor silencioso, la certeza de que un día llegaría una crisis tan grande que no sabría cómo enfrentarla. Con esa inquietud comenzó todo. El rey buscó crear un objeto que lo acompañara más allá de la fuerza militar o la sabiduría política. Ordenó que hicieran un anillo extraordinario, un trabajo de orfebrería digno de generaciones futuras, con un diamante central que guardaría un mensaje secreto. Quería una frase diminuta, pero tan poderosa que pudiera sostener su espíritu en los momentos en los que la existencia pareciera quebrarse. La tarea parecía simple, pero no lo era. Los sabios de la corte, hombres acostumbrados a escribir tratados interminables, a debatir sobre el alma y los astros, no lograron reducir la sabiduría a unas cuantas palabras. Durante días revisaron textos antiguos, colecciones de proverbios, filosofías lejanas. Nada parecía condensar la esencia universal de la resistencia humana. Todo era demasiado largo, demasiado complejo o demasiado débil para un anillo destinado a atravesar los siglos. El rey, sin embargo, tenía cerca a alguien distinto, un sirviente anciano que había servido a su padre y conocía el palacio mejor que cualquier historiador. Su presencia siempre había sido discreta, pero su vida estaba hecha de silencios observadores y experiencias acumuladas. Había presenciado batallas, nacimientos, alianzas rotas, épocas de abundancia y tiempos de sombra, y sobre todo, había aprendido a mirar la condición humana sin adornos. Ese hombre conocía un secreto. En su juventud había recibido de un maestro viajero un pequeño papel con un mensaje destinado a ser usado solo en los momentos más críticos. Lo había guardado durante décadas, esperando la ocasión correcta. Cuando supo que el rey buscaba un mensaje para su anillo, entendió que había llegado el momento. Ese trozo diminuto de papel, amarillento por los años, contenía una frase que no dependía de religión ni de cultura, una frase capaz de atravesar el sufrimiento, la euforia, el miedo y el orgullo. El sirviente lo entregó al rey con una única indicación: solo debía abrirlo cuando la vida lo acorralara de verdad. El rey lo aceptó sin comprender del todo la profundidad del gesto, selló el papel bajo el diamante y siguió gobernando. Pero la vida, como siempre, tenía preparado un giro inesperado, porque mientras el reino celebraba fiestas y comerciaba con tranquilidad, en las fronteras crecían tensiones silenciosas. Mercaderes traían rumores inquietantes, movimientos militares inusuales, alianzas extrañas entre reinos vecinos, caravanas que desaparecían en caminos antes seguros. Lo que parecía un murmullo terminó convirtiéndose en una amenaza concreta. La invasión llegó de madrugada, los enemigos avanzaron con una velocidad devastadora, derribando defensas y conquistando aldeas antes de que el rey pudiera reorganizar a su ejército. Lo que antes era un lugar próspero y protegido, se convirtió en un escenario caótico. El monarca se vio obligado a huir sin escolta, cabalgando entre bosques densos mientras escuchaba detrás de él la fuerza implacable de sus perseguidores. La persecución fue brutal, los cascos enemigos golpeaban la tierra como si quisieran arrancarla, las ramas se quebraban a su paso. El miedo se acumulaba en el pecho del rey como una piedra ardiente, cada minuto parecía empujarlo más hacia el borde del colapso, y entonces el camino desapareció. Frente a él se abrió un precipicio enorme, un abismo oscuro donde caer significaba la muerte. A sus espaldas los enemigos se acercaban, no había rutas alternativas, no había escondites, no había tiempo. Por primera vez en su vida, el rey sintió lo que sienten los hombres comunes, la sensación de estar atrapado por completo. Fue en ese momento crítico cuando recordó el anillo. Con las manos temblando lo abrió y extrajo el papel. Dentro, escrito de forma casi invisible, encontró el mensaje que tantas personas habían sido incapaces de formular: esto también pasará. 3 palabras, 3 anclas en medio del caos. El efecto fue inmediato. No hubo magia, ni un milagro evidente, pero sí un cambio interno profundo. La desesperación que lo asfixiaba se disipó como una nube pesada que finalmente rompe y deja entrar un rayo de luz. El rey respiró de una manera nueva, limpia, como si el aire fuera distinto. Y algo más ocurrió en ese momento crucial: el bosque cambió. Los sonidos de los perseguidores comenzaron a desvanecerse,
Los caballos enemigos se confundieron con los senderos. El silencio se expandió con una calma inmensa, una calma tan inesperada que parecía imposible. Durante un largo rato el rey permaneció allí, en la frontera entre la vida y la muerte, entendiendo que la desesperación no era eterna, que incluso la noche más cerrada tenía una grieta. Ese fue el inicio de su transformación. El amanecer encontró al rey todavía en silencio, respirando más despacio, como si el mensaje hubiera ordenado no solo sus pensamientos, sino también su propia percepción del mundo. La luz filtrada entre los árboles revelaba un paisaje que, aunque seguía siendo incierto, ya no parecía una sentencia. Había pasado la noche escondido, protegido por la oscuridad y guiado por una serenidad que nunca antes había experimentado. A medida que avanzaba entre los matorrales, se dio cuenta de algo que jamás había considerado: la estabilidad que había creído poseer durante toda su vida era solo una ilusión. La prosperidad, el poder, la autoridad, la admiración de su pueblo, todo eso era frágil. Bastó un ejército enemigo apareciendo en la frontera para que la estructura entera de su mundo temblara como una mesa mal equilibrada. Pero también comprendió otra verdad, igual de fuerte: la desesperación tampoco era permanente. Lo que horas antes parecía un final irreversible ahora se revelaba como un giro momentáneo, una curva inesperada del camino. El mensaje del anillo había hecho mucho más que salvarlo físicamente, había desmontado la idea de que el sufrimiento tenía la última palabra. Con esa claridad, recorrió un largo trecho hacia el sur, evitando los caminos principales y moviéndose por rutas que solo los campesinos y exploradores conocían. Pasó por zonas donde antes había celebrado cosechas con su pueblo, y ahora encontró tierra pisoteada por la guerra. Esa imagen tan contrastante le recordó algo importante antes de la invasión: la gente del reino había intentado advertirlo. Algunos aldeanos comentaban que veían sombras extrañas merodear en los bosques. Pastores hablaban de grupos de guerreros desconocidos cruzando los valles durante la noche. Un comerciante había regresado pálido después de un viaje a la frontera, asegurando que los guardias de un reino vecino parecían estar preparándose para un conflicto. El rey había escuchado todo aquello, pero lo había interpretado como exageraciones propias del rumor popular. El orgullo del poder a veces se disfraza de seguridad. Ahora lo veía con dolor y honestidad. Había ignorado señales importantes no por falta de inteligencia, sino por exceso de confianza, y aún así, mientras caminaba, esa reflexión no le pesaba como un castigo, sino como una nueva forma de entender la responsabilidad. Cuando finalmente llegó a una región montañosa menos expuesta, envió mensajeros secretos para localizar a los miembros dispersos de su ejército. Durante varios días esperó, oculto en una cueva que alguna vez había sido usada por pastores como refugio temporal. Allí pasó noches silenciosas, observando el fuego consumirse poco a poco, comprendiendo el simbolismo de cada chispa que nacía, brillaba y se apagaba. Ese ciclo tan simple le recordaba las palabras del anillo: todo cambia, todo se transforma, nada permanece exactamente igual. Con el tiempo, los mensajeros regresaron. Un puñado de soldados había logrado escapar y se estaban organizando en el Valle del Norte. Viejos aliados comenzaban a responder al llamado. Algunos pueblos se habían levantado para defender lo poco que les quedaba. La resistencia renacía como brasas ocultas bajo ceniza. Cuando el rey reunió a ese pequeño ejército, algo en él ya no era el mismo. Su mirada tenía un peso nuevo, no el peso del mando, sino el de la conciencia. Sabía que debía recuperar su reino, pero también sabía que la victoria, si llegaba, tendría que estar acompañada por una sabiduría distinta. La campaña para recuperar el territorio fue larga y ardua. No se trató de un regreso glorioso, sino de un proceso lento, lleno de días de incertidumbre. Hubo momentos en que parecía que todo estaba perdido. En otros, la esperanza surgía con fuerza. Y en medio de ese vaivén emocional, el rey sostenía en su mente las palabras invisibles del anillo. No necesitaba leerlas de nuevo, estaban grabadas en su interior como una marca indeleble. Pasó semanas tomando decisiones estratégicas, reorganizando tropas, estableciendo alianzas con pequeños clanes de las colinas y negociando con líderes que antes ignoraba. Fue un tiempo donde comprendió, con humildad, que el poder no se ejercía solo desde el trono, sino desde la capacidad de escuchar a quienes nunca habían tenido voz.
Finalmente, después de varios meses de resistencia, el enemigo comenzó a retroceder. Las líneas invasoras se debilitaron. El pueblo recuperó el control de las aldeas y un día, en una batalla particularmente decisiva en un valle cercano a la capital, el ejército del rey recuperó el corazón del reino. No fue una victoria sencilla ni rápida, pero sí profunda. Una victoria que llevaba consigo cicatrices, memoria y aprendizaje. Y así llegó el día en que el rey entró nuevamente a su ciudad principal, acompañado por los sobrevivientes que habían luchado a su lado. La población salió a recibirlos con una emoción desbordada, música, tambores, flores, cantos, niños que corrían entre los soldados. Era una celebración inmensa, un desahogo colectivo, después de meses de angustia. El ambiente estaba cargado de alegría, orgullo y gratitud. Todos querían ver al rey. Todos querían tocarlo, agradecerle, celebrar su regreso triunfal. Pero mientras avanzaba por las calles adornadas, una sensación extraña comenzó a crecer en su interior. No era soberbia, aunque se parecía. No era satisfacción, aunque la contenía. Era una mezcla de orgullo y vértigo, una energía tan explosiva como el miedo que había sentido en el precipicio. La victoria, si no se maneja bien, también puede nublar la mente. Y fue justo allí, en medio de la euforia, cuando algo en su interior le recordó que el anillo guardaba un mensaje destinado no solo para los tiempos oscuros, sino también para los brillantes. La celebración continuó durante horas. Las calles estaban llenas de color, los balcones colgaban telas festivas y los tambores marcaban un ritmo que hacía vibrar el suelo. La gente se abrazaba, lloraba, reía, agradecía. Todo en la ciudad parecía renacer bajo una luz nueva, pero mientras el pueblo festejaba, el rey caminaba con una mezcla compleja de emociones. No podía ignorar que aunque había recuperado su reino, algo dentro de él se comportaba como una marea creciente. Era una sensación que se movía entre la euforia y el orgullo, un territorio emocional tan peligroso como aquel precipicio en el que había estado a punto de morir. Ese detalle era conocido por los antiguos sabios de distintas culturas. La mente humana puede perderse tanto en la desesperación como en la gloria. Una caída profunda o un ascenso repentino pueden alterar la percepción con la misma intensidad. Y muchos líderes a lo largo de la historia habían fracasado no por la derrota, sino por la intoxicación de la victoria. El rey lo sentía aunque no lo expresara. La aclamación del pueblo, los gritos de triunfo, su nombre repetido como un canto, todo eso alimentaba una fuerza interna que él sabía que debía dominar. Durante largo tiempo había deseado salvar su reino, ahora empezaba a notar el peligro de creerse invencible. Cuando llegó al palacio, exhausto pero aún envuelto en esa corriente emocional, observó un detalle que lo detuvo por completo: el silencio del lugar. A diferencia del bullicio de las calles, el interior del palacio estaba lleno de calma. Los pasillos, todavía marcados por los daños de la invasión, mostraban cicatrices en las paredes, muebles desplazados, símbolos reales rotos o quemados. Ese contraste, la fiesta afuera, la quietud adentro, le recordó que la victoria tenía un precio. No todo era celebración. Había perdido soldados, familias enteras habían sido desplazadas, aldeas habían quedado destruidas. La guerra no había terminado solo porque él había vuelto. Había un reino entero que reconstruir. Mientras avanzaba por el salón principal, una sensación profunda, casi intuitiva, emergió desde el fondo de su memoria. Si el mensaje del anillo había sido un salvavidas durante la desesperación, tal vez también tenía algo que decirle ahora, en este punto alto, luminoso y lleno de gratificaciones. Y entonces ocurrió algo curioso. No necesitó tocar el anillo, no necesitó abrirlo. El recuerdo del mensaje surgió en su mente con la misma claridad que cuando lo leyó al borde del abismo. 3 palabras, 3 pulsos esenciales: esto también pasará. La simple evocación de la frase transformó su interior. La euforia, que lo había elevado demasiado, comenzó a asentarse. El orgullo excesivo se disolvió como la espuma ligera de una ola que se retira. Su respiración se volvió más profunda, más estable.
La victoria seguía siendo real, la alegría seguía siendo legítima, pero ya no ocupaban todo su espacio mental. En su lugar apareció algo más profundo, una sensación de equilibrio. Esa es la verdad que suele olvidarse, la misma frase que rescata en la tormenta también centra en la prosperidad, porque recuerda que la vida es un ciclo en constante movimiento. La derrota y la victoria son estados transitorios, nada es permanente, nada define para siempre, todo fluye. Con esa claridad, el rey comprendió que debía gobernar desde otra perspectiva, no desde el ego inflamado por la gloria, ni desde el miedo paralizante, sino desde una visión más amplia, más madura, consciente de la impermanencia que atraviesa todas las cosas. Esa noche no hubo banquetes dentro del palacio, no hubo discursos grandiosos, ni celebraciones privadas. El rey se sentó en una habitación sencilla, sin adornos, y permitió que la quietud lo envolviera. Observó sus manos marcadas por la batalla, sus ropas desgastadas, el anillo brillando discretamente bajo la tenue luz de las lámparas de aceite. Todo parecía contar la misma historia, el movimiento constante de la vida. Allí, sentado en la soledad necesaria después del ruido, empezó a reflexionar sobre los meses que habían pasado. Recordó las primeras señales ignoradas, la invasión repentina, la huida desesperada, la montaña que lo salvó, la calma inesperada del bosque, la reorganización del ejército, la recuperación del reino, y ahora, este momento de serenidad que llegaba después de la victoria. Cada fase había sido distinta, cada emoción había sido intensa, pero ninguna había sido definitiva. Mientras meditaba en eso, una brisa nocturna entró por la ventana rota. Era fría, pero también refrescante, como si el mundo exterior quisiera recordarle que había llegado el tiempo de reconstruir, de unir, de sanar. Y en su interior surgió un compromiso silencioso, gobernar desde la comprensión profunda de la impermanencia. Afuera, la ciudad seguía celebrando, el eco de la música llegaba débilmente al palacio, pero ya no agitaba el corazón del rey. Lo escuchaba como quien contempla un río, sabiendo que fluye, que cambia, que sigue su curso. Con esa serenidad se preparó para enfrentar la etapa más difícil de todas, no la guerra, sino la reconstrucción emocional, moral y física de su pueblo. Porque vencer a un enemigo externo es una tarea concreta, reconstruir a los vivos después de la destrucción es un desafío mucho más complejo, pero estaba listo. Y lo estaba porque había comprendido que tanto el dolor como la gloria son solo estaciones temporales en el largo camino de la vida. La mañana siguiente llegó con un silencio distinto. Ya no era el silencio tenso de la huida, ni el silencio solemne de la victoria. Era un silencio lleno de posibilidades. El rey despertó temprano, consciente de que el regreso triunfal era apenas el primer paso de una tarea mucho mayor, reconstruir un reino herido. El palacio mostraba señales claras del conflicto. Algunos corredores estaban carbonizados por el fuego enemigo, en otros, las piedras habían sido derribadas por golpes de arietes improvisados. Las estatuas del linaje real, antes imponentes, yacían partidas en pedazos dispersos por el suelo. Cada rincón hablaba de una lucha reciente y de un pasado que necesitaba renacer desde las ruinas. Mientras caminaba, el rey observaba esos vestigios con una mirada nueva. Antes habría sentido rabia, impotencia o vergüenza por lo perdido. Pero ahora comprendía algo crucial: la destrucción también forma parte del ciclo natural de la existencia. Nada puede permanecer intacto para siempre. Todo lo que se rompe abre espacio para lo que está por nacer. Ese pensamiento, que parecía simple, se volvió un eje central para su espíritu. Le permitió ver la devastación no como un final, sino como un punto de partida. Tomó entonces la decisión de recorrer el reino personalmente, sin escoltas ostentosas, sin caravanas grandiosas. Quería ver con sus propios ojos lo que su pueblo había vivido durante la invasión. Lo necesitaba para gobernar con lucidez, para no caer en la distancia que muchas veces separa a los poderosos de los que realmente sufren. Su viaje comenzó por las aldeas más cercanas a la capital. Allí encontró casas derrumbadas, campos quemados, talleres vacíos, pero también encontró algo más poderoso, una fuerza silenciosa en la gente, una determinación que brotaba incluso en las miradas cansadas. Los campesinos ya habían comenzado a reconstruir sus hogares con las pocas herramientas que les quedaban. Las mujeres organizaban grupos para conseguir agua y alimentos.
Los ancianos enseñaban a los niños a reparar cercas y a recolectar semillas. Esa resistencia cotidiana, casi invisible, era una de las grandes verdades que el rey nunca había comprendido del todo. Muchas veces los líderes creen que sostienen al pueblo, cuando en realidad es el pueblo quien sostiene al reino. La fortaleza de la gente común, su capacidad de levantarse después del dolor, era la piedra fundamental sobre la que la estabilidad realmente se construía. El rey permaneció varios días en esa región, ayudando a distribuir provisiones y escuchando relatos de lo vivido. Algunos habitantes habían perdido familiares, otros habían escondido a niños en cuevas para salvarlos, otros habían resistido con lo poco que tenían. Cada historia era un recordatorio del sufrimiento compartido, pero también de una resiliencia que merecía ser honrada. Después viajó hacia el norte, donde las batallas habían sido más intensas. En esos caminos encontró restos de campamentos abandonados, marcas de espadas en los troncos de los árboles, y una tierra que parecía cargar todavía el eco de los gritos de guerra. Sin embargo, a pesar del daño, la vegetación empezaba a recuperarse. Brotes verdes surgían entre la tierra quemada, recordándole que incluso la naturaleza sabe renacer sin pedir permiso. Esa visión lo conmovió profundamente. Le recordó una vez más que el mensaje del anillo no hablaba solamente de emociones humanas, hablaba del movimiento esencial del universo. Todo cambia, todo se transforma, incluso aquello que parece destruido guarda la capacidad de renovarse. Durante ese viaje también comprendió algo que marcaría su forma de gobernar para siempre. La reconstrucción no podía basarse únicamente en la fuerza militar o en la autoridad real. Debía basarse en la colaboración, en la escucha, en la capacidad de integrar a todos los sectores del reino en un proyecto común. Por primera vez en mucho tiempo, el rey se reunió con artesanos que antes jamás habían sido consultados. Escuchó a ancianas que conocían la historia de la región mejor que cualquier cronista. Conversó con pastores, agricultores, carpinteros, curanderos. De cada uno aprendió algo que los libros de la corte nunca le habían enseñado. El conocimiento del pueblo, transmitido de generación en generación, resultó ser tan valioso como la sabiduría de los sabios que habían fallado al principio de esta historia. Esa comprensión abrió un nuevo camino para su liderazgo. A medida que avanzaba en su recorrido, el rey también reflexionaba sobre sí mismo. Recordaba el precipicio, el bosque silencioso, la sensación de estar atrapado, la paz del mensaje. Entendía que así como los campos necesitaban tiempo para recuperar fertilidad, él debía seguir cultivando una actitud equilibrada para no volver a caer en los extremos, ni en la desesperación ni en la euforia. Cada noche, al descansar, miraba el anillo a la luz del fuego y encontraba en su brillo un recordatorio constante de su humanidad. No era un héroe invencible, era un hombre que había cruzado sombras y luces y que debía seguir caminando con humildad. Después de semanas de viaje, finalmente se preparó para regresar a la capital. En ese trayecto final, mientras avanzaba por un sendero que cruzaba un valle amplio, se detuvo un momento para observar el horizonte. El sol estaba descendiendo, tiñendo las montañas de un color dorado. El viento soplaba con suavidad, moviendo las hierbas como si fueran un océano verde. Aquel paisaje era un símbolo perfecto del mensaje del anillo, una mezcla de luz que pronto desaparecería y de sombras que pronto se transformarían. Todo era transición, nada era fijo, y sin embargo todo tenía sentido dentro de ese flujo. Con esa comprensión profunda regresó a su ciudad, listo para la última etapa de su transformación interior, la etapa en la que su sabiduría, finalmente completa, daría forma al legado que lo convertiría en uno de los reyes más recordados de su tiempo. Cuando el rey regresó a la capital después de semanas recorriendo las heridas de su reino, la ciudad lo recibió con una calma distinta a la celebración anterior. Ya no había tambores ni danzas, sino un ambiente más sereno, más consciente. El pueblo seguía agradecido por la victoria, pero también comprendía la magnitud del trabajo que aún quedaba por delante. Ese contraste entre el ruido del triunfo y la quietud de la reconstrucción le recordó al rey otra verdad profunda: la estabilidad no nace en los momentos de gloria, sino en la constancia que sigue después. La victoria había sido un punto alto, pero el verdadero liderazgo comenzaba ahora. En los días siguientes, reunió a artesanos, agricultores,
cuidadores de animales, navegantes, mineros, arquitectos y sanadores. No los convocó para imponer órdenes, sino para escuchar. Quería entender cuáles eran las necesidades reales de cada región, cuáles recursos se había perdido, qué caminos debían repararse y qué comunidades necesitaban apoyo urgente. Este acto marcó un giro sin precedentes en su forma de gobernar. Los habitantes del reino, acostumbrados a no ser escuchados, respondieron con una honestidad sorprendente. Cada uno aportó desde su experiencia, y poco a poco se formó una red de reconstrucción tan sólida que el reino empezó a recuperarse con mayor rapidez que después de guerras anteriores. El rey descubrió otro principio fundamental: un reino próspero no se sostiene con miedo ni con fuerza, sino con participación, sabiduría colectiva y un entendimiento profundo de la impermanencia. Mientras supervisaba estos trabajos, su mente volvía una y otra vez al mensaje de la niña. Esto también pasará, se había convertido en un faro interno, no solo para momentos extremos, sino para la vida diaria. Había aprendido a no aferrarse a ninguna emoción, a ninguna victoria, a ninguna herida. Sabía que cada fase tenía su propio ritmo y su propio final. El equilibrio que esto le proporcionaba era tan profundo que quienes lo rodeaban comenzaron a notarlo. Sus consejeros observaban un cambio en él: más calma, más comprensión, más claridad en sus decisiones. Ya no reaccionaba desde la impulsividad ni desde el orgullo. Su liderazgo se volvió más humano, más firme y, paradójicamente, más poderoso. La transformación interior del rey empezó a reflejarse también en su pueblo. La frase del anillo, que él nunca reveló públicamente, pero cuya esencia transmitía a través de sus acciones, comenzó a influir en la cultura del reino. La gente hablaba con menos desesperación ante las dificultades, porque había aprendido a reconocer que el sufrimiento no era eterno. Y celebraban con más humildad las victorias, porque sabían que la prosperidad también era pasajera. Con el tiempo, las aldeas quemadas se convirtieron en campos fértiles nuevamente. Los mercados renacieron con energía nueva. Los caminos fueron reparados, conectando regiones que habían quedado aisladas durante la guerra. Y el reino entero comenzó a florecer con una fuerza renovada, mucho más consciente y unida que antes. Años después, cuando el rey ya era un hombre mayor, caminaba muchas tardes por los jardines reconstruidos del palacio. Observar los árboles que habían sido plantados después de la invasión le recordaba el poder del tiempo, esa fuerza silenciosa que transforma heridas en sabiduría. En esos paseos solitarios, solía tocar el anillo, no para abrirlo, sino para sentir su presencia. Sabía que las palabras seguían ahí, intactas, como una brújula eterna. En los últimos años de su vida, uno de sus herederos, un joven observador y curioso, solía acompañarlo. El rey, sin dar detalles, le enseñaba lo que había aprendido en silencio: que la vida es una danza entre la luz y la sombra, y que la grandeza no está en evitar las dificultades, sino en comprender su naturaleza pasajera. Y así, cuando finalmente llegó su tiempo de partir, el reino que dejaba atrás no solo era más fuerte que antes, sino más consciente. La memoria del conflicto ya no se vivía como una cicatriz, sino como una fuente de aprendizaje que había transformado a todos. El anillo pasó a manos del heredero, quien lo sostuvo con reverencia. El papel seguía allí, intacto, esperando su momento. El mensaje era tan pequeño como siempre, pero ahora cargado de siglos de significado. Y el legado del rey se convirtió en una verdad que trascendió su reinado: nada dura para siempre, ni el dolor más profundo, ni la alegría más intensa. Todo es movimiento, todo cambia, todo fluye. Aceptar esa realidad no debilita, libera. No resta esperanza, la transforma. No borra el dolor, lo vuelve manejable. No reduce la gloria, la equilibra. El reino prosperó durante generaciones, sostenido por esa misma sabiduría silenciosa. Esto también pasará, una frase pequeña, un universo entero dentro de unas cuantas palabras.